director académico va a ser muy breve. Yo simplemente quiero daros las buenas noches a todos y sobre todo darles las gracias a los miembros de la mesa de hoy por haber aceptado la invitación y sobre todo darle las gracias al profesor José Francisco Serrano por haber aceptado moderar esta mesa y sobre todo también quiero transmitirles el hecho de que vamos a publicar, primero vamos a editar estas conferencias, esta mesa, lo vamos a publicar y que sepamos que esta es la segunda de las sesiones que vamos a tratar y por lo tanto nuestra finalidad no es agotar el tema de la batalla cultural, sino recoger perspectivas y enfoques diferentes para que personas significativas e importantes desde el mundo de la comunicación que están moderando también puedan perfectamente sintetizar, organizar ideas que van a aparecer. Entonces, me cabe el placer de presentarles a José Francisco Serrano, que fue alumno mío allá por la Salamanca, a la que en la mitad de los que estamos aquí estamos unidos y emparentados, y por lo tanto les dejo con él que les va a presentar a los miembros de la mesa. Muchas gracias, José Francisco, y muchas gracias a los profesores que intervenís esta tarde. Pues muchas gracias, Agustín, por la presentación y por la invitación a participar en esta mesa redonda, ¿no? Bueno, la mesa está compuesta por tres personas y personalidades que no necesitan presentación probablemente ante todos ustedes, ¿no? En primer lugar, voy a hacer una referencia a quienes participan en la mesa y después también a los moderadores se nos ha dado la posibilidad de introducir algunas ideas antes de dar la palabra, que van a tener en torno a 10-15 minutos, una palabra inicial cada uno de los participantes. El primer participante va a ser el profesor, el jesuita padre Fernando García de Cortázar. Yo creo que Fernando García de Cortázar no necesita presentación, además de catedrático de Historia en la Universidad de Deusto, tiene una larguísima trayectoria en publicaciones. Yo no sé el número de libros que ha publicado y que sigue publicando el padre Fernando García de Cortázar, y es un hombre muy activo no solo en los medios de comunicación y no se limita solo al grupo Vocento y al diario ABC, estoy pensando ahora en las frecuentes colaboraciones en Alfa y Omega, sino que también es el responsable de la Fundación Cultural de Vocento, del ABC, y por lo tanto es responsable de uno de los núcleos más activos de generación y de gestión de cultura en España en este momento. En segundo lugar, intervendrá don Mario Garcés. Don Mario Garcés pues estudió Derecho en Zaragoza, se ha dedicado preferentemente al ámbito de, iba a decir, él es inspector de Hacienda, por lo tanto, al ámbito de la relación entre el Estado y la economía de los ciudadanos y al ámbito de la política, porque él fue secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y en la actualidad es diputado en el Congreso del Partido Popular. Y por lo tanto nos ofrecerá esa perspectiva bien interesante de la política, la relación entre los intelectuales y la política. Y en tercer lugar, y no por último lugar, está Miguel Ángel Quintana. Yo con Miguel Ángel, además de compartir esa cátedra que es Twitter y las redes sociales de forma frecuente, me acabo de dar cuenta, dado que ha hecho referencia a Agustín Domingo Moratalla, tengo con él la coincidencia de que estudiamos los mismos años en Salamanca, las mismas titulaciones. Lo que pasa es que en dos universidades que están en la misma ciudad, pero las que no, probablemente no hay mucha relación. Determinados ámbitos sí, académicos, y otros no, porque él estudió Filosofía y Ciencias de la Educación en Salamanca y yo por aquella época estaba en la Universidad Pontificia de Salamanca haciendo también la filosofía, la teología y el periodismo, ¿no? El profesor Quintana Paz es profesor universitario en la Universidad Miguel de Cervantes en la actualidad y fundamentalmente es un hombre destacadísimo en los medios de comunicación y en todos los ámbitos de la movilización social a través de las ideas y del pensamiento. También ha tenido sus pinitos en el ámbito de la política, en el asesoramiento y en la relación con algunas formaciones políticas. Hasta aquí las presentaciones y permítame que antes de dar paso al padre García de Cortázar, pues plantee algunas ideas, quizá como marco o propuestas para el debate posterior, ¿no? Es una evidencia, y no hace falta describirla, como decía Ortega, que esta cuestión de los intelectuales, en concreto de los intelectuales católicos, haya levantado pasiones, ¿no? Con lo cual se percibe una necesidad
no solo en la sociedad, sino también en el ámbito de la Iglesia, ¿no? Yo no voy a definir qué es un intelectual, o quizá debiéramos definir qué es un intelectual, ¿no? Decía Gramsci que la lucha por la hegemonía cultural, para él, un materialista, era la lucha de posiciones y trincheras, ¿eh? Si no hubiera más remedio que dar una definición de intelectual, yo no sé si cristiano o cualquier otro apelativo, aquí tenemos la relación entre lo sustantivo y lo adjetivo, recordemos que Ángel Herrera Oria incidía mucho cuando hablaba del periódico, y ya en la comprensión del periódico de Ángel Herrera Oria, el periódico se configuraba en la sociedad como un intelectual de referencia, como un prescriptor social. Bueno, esta cuestión, bueno, ya la definición podría ser esta: sale de la propia trinchera y se interna en la cultura todo lo que puede, este es el intelectual, aun al riesgo de recibir alguna que otra bala perdida. No sé si siempre por cuenta ajena o por cuenta propia. La cuestión del intelectual se da, por tanto, en una época determinada, esta, de forma emergente, una época que nos resulta difícil entender. Probablemente es lo que ha ocurrido en cada época y por parte de quienes han estado en cada época, ¿no? Alguien piensa, por ejemplo, que el medieval se levantaba y se preguntaba todas las mañanas el hombre medieval o la mujer medieval hasta qué punto estaba siendo medieval. Pero no parece descaminado afirmar que en esta época, en Occidente, en la que se dan una serie de características. Yo no sé si estamos en la crisis de Occidente, no sé si estamos en el fin de Occidente. Acaba de publicarse un libro de Giulio Meotti, El último papa de Occidente, la editorial Encuentra, que también plantea estas cuestiones y, por cierto, habla también de la función de los intelectuales respecto a Occidente. Se da una serie de circunstancias en Occidente, como por ejemplo una que puede estar íntimamente en relación con lo que motiva nuestro debate esta tarde, que es la desafección de la dimensión religiosa del ser humano o los procesos de secularización. Y este es un tema que a mí a lo largo del debate sí que me gustaría introducir, como los procesos de secularización en la modernidad, en la posmodernidad y en el ámbito en el que estamos están, si cabe, generando esa necesidad, ese revival o esa redefinición de la función del intelectual. Hay, me estaba acordando cuando preparaba el papel que vamos a enviar para la publicación del libro y esta intervención, que en 1977 Pierpaolo Pasolini escribía una carta a Pablo VI en la que, entre otras cosas, afirmaba, y ya me meto directamente con la cuestión de la Iglesia. Yo no sé si de la Iglesia, que ha sido generadora de cultura, que ha sido referencia en el ámbito cultural, que ha sido el motor de grandes obras artísticas, en el proceso de desinstitucionalización en el que estamos en este momento, de ausencia de pertenencia, de identificación por parte de gran parte de la sociedad española, ha hecho que la Iglesia no sea como institución la referencia, sino que sean los miembros de la Iglesia quienes asuman esta función, y por eso también el valor de la pregunta por el intelectual católico en este momento. Pero vuelvo a Pierpaolo Pasolini, que afirmaba lo siguiente: la Iglesia debería pasarse a la oposición, podría concretar sus fuerzas para luchar. Dicho sea de paso, puede volver la vista atrás a una larga tradición de luchas del papado con el imperio secular, ahora contra un nuevo imperio, el del consumismo, que no quiere someterse a ella. Ante semejante insubordinación, la Iglesia podría convertirse en un nuevo símbolo de oposición y de rebelión y volver así a su primitivo origen. Yo no estoy de acuerdo quizá tanto respecto al contenido, sino que me quedo con la idea de que mucho se ha hablado en la Iglesia en este proceso del profetismo, ¿no? Y durante una época pasada la cuestión del profetismo de denuncia, era una de las cuestiones fundamentales. ¿Hasta qué punto en este momento de la historia es necesario un profetismo de carácter intelectual, dado que está en crisis la cultura sobre la que se sostiene y articula la predicación? ¿Hasta qué punto en este momento en la Iglesia se necesitan profetas intelectuales o profetas de personas que sean capaces de lanzar pensamientos que influyen en la vida? Porque nosotros creemos, y no sé si nos lo creemos o no sé quiénes son los que creemos eso, que los intelectuales lanzan ideas y las ideas tienen sus consecuencias. En este sentido, y mi última idea, y ya doy paso al padre Fernando García de Cortázar, vendría del siguiente ámbito. Los medios de comunicación se han convertido en las minorías cognitivas rectoras del pensamiento. Es más, los medios de comunicación hoy en la práctica son los que dicen en la sociedad quién es un intelectual.
un intelectual probablemente no es aquel que tiene, que también, una gran obra escrita, que tiene una escuela, que tiene un montón de discípulos, que ha escrito muchas publicaciones. Podría poner un ejemplo que se me está ocurriendo ahora en este contexto salmantino, madrileño en el que estamos, ¿no? Yo tuve un profesor en filosofía que conocerán los aquí presentes, Antonio Pintor Ramos, que era uno de los grandes discípulos de Zubiri. Nadie conocía a Antonio Pintor Ramos. ¿Por qué? Porque no aparecía en los medios de comunicación, pero no escribía en los medios de comunicación, no estaba en los consejos editoriales de los medios de comunicación, sino otros filósofos de aquella época y de aquel entorno, y no voy a citar nombres, que estaban todos los días en los medios de comunicación, se le consideraban intelectuales, y a este profesor eminente de filosofía de Salamanca no se le tenía, por tanto, y por tal, solo se lo reconocía su círculo cerrado de discípulos. Entonces, esta es una cuestión. Si a esto añadimos el ámbito de las redes sociales, que han alterado profundamente la naturaleza de la comunicación y que obligan a una rapidez y a una gestión del pensamiento de las ideas en clave de conflicto, en clave de controversia, en clave de polarización, en el fondo lo que estamos sumando son problemas a esa complejidad respecto a la definición de los conceptos en la sociedad en la que estamos y respecto a la definición y a la delimitación de las funciones en la sociedad en la que estamos y, en nuestro caso, en las relaciones entre la sociedad, la cultura, el pensamiento y la Iglesia. Y yo, perdonadme, me voy a callar porque el padre Fernando García de Cortázar, don Fernando García de Cortázar, tiene cosas muchas más interesantes que decir. Fernando, tienes la palabra. Pues sí, la voy a utilizar. Espero que capte la atención y la amabilidad de nuestros amigos telemáticos. Quiero hacer dos observaciones respecto de tu presentación. En primer lugar, si la patria es la infancia, como decía Rilke, mi patria universitaria también es Salamanca. Como sabes, puesto que yo allí fui alumno de dos grandes maestros, uno recientemente fallecido, Miguel Artola, y otro, Fernando Lázaro Carreter, a los cuales estoy muy agradecido tanto por lo que me han dado en el terreno de la historia, de la síntesis, en el caso de Artola, como en el caso de Fernando Lázaro Carreter, otra de las señas de la casa, que es la voluntad de estilo en toda mi obra, ¿no? Que pues en este momento casi se acerca a mis años y el número de libros que tengo. Y otra reflexión, a raíz de tanto padre Fernando, padre García de Cortázar, te voy a decir algo que me ocurre con bastante frecuencia y en alguna boda de un político muy conocido. Es decir, me encanta mi condición de jesuita y sobre todo cuando encima la conferencia episcopal me ha dado el premio Bravo, pues estoy enormemente agradecido a que se me haya reconocido dentro de esa reflexión cristiana como para darme ese premio. Pero muchos de mis lectores no saben que yo soy jesuita, no saben que soy padre como tú dices. Padre no lo soy, probablemente tú sí lo eres, yo no lo soy y continuamente digo, cuando me llaman padre, digo, no, mire, yo no lo soy, pero usted sí lo será. Pero lo más gracioso es que después de alguna misa, primera comunión, boda, etcétera, y no una, ni dos, ni tres veces, más veces, alguien se me ha acercado a la sacristía con temor, pero con cierta cautela, con cierto respeto, a decirme, yo no sé si le molestará lo que le voy a decir, porque además mucha gente se lo ha podido decir, pero ¿cómo se parece usted al historiador Fernando García de Cortázar? ¿No? Entonces, porque la gente me tenía identificado dentro de ese campo y no del campo de la Iglesia en la cual estoy muy contento de pertenecer y también de colaborar con una fundación para mí siempre querida, que es la Fundación Ángel Herrera Oria, en donde además varios de mi familia, mi tío Pepe, pues también fue, yo creo, propagandista, un abogado que además utilizó la prensa a través de la Gaceta del Norte para influir cristianamente en la sociedad. O sea, siempre he estado vinculado y me agrada muchísimo esta invitación. Y yo debo empezar, y lo ha hecho muy bien Paco también, con un reconocimiento de Gramsci. Creo que el tema que nos lleva hoy, a los que ya tenemos una cierta edad, nos lleva inmediatamente a Gramsci. Y yo recuerdo
un poco la recepción de Gramsci en la cultura española, que provenía además de Barcelona, donde se edita su obra, y qué diferencia con la Barcelona de hoy, ¿no? Manolo Sacristán y Jordi Saloyetura publican allí los cuadernos de la cárcel, y a partir de entonces, en vez de relacionar siempre con las fuerzas productivas, la izquierda trata de relacionarse con la seducción ideológica, con la seducción cultural, y yo creo que le ha sacado muy buenos rendimientos. Yo creo que por eso, en este momento tan importante de la vida de España, creo que este coloquio puede tener muchas derivaciones y que nuestros telemáticos saquen distintas conclusiones del momento en el que vivimos. Porque Gramsci, aparte de su personalidad y además de la fascinación que tuvo su vida, prácticamente buena parte de su vida en la cárcel, con aquella frase que los fascistas dijeron en Italia: hay que acabar con este cerebro para que este cerebro deje de pensar. Pues no dejó de pensar y efectivamente dejó como herencia esa preocupación por la cultura, esa preocupación, como ha dicho Paco Serrano, por la fabricación de una ideología y por la seducción que la cultura debe tener. Pues yo creo que mi primera reflexión es que en este momento los que imponen muchas veces las normas culturales no es los que pues podrían tener una reflexión hondamente cristiana, como es mi caso. Yo relaciono el hecho civilizatorio, como saben ustedes, lo relaciono continuamente con la difusión del cristianismo y las grandes ideas de libertad, fraternidad y igualdad se predican prácticamente inicialmente en el Oriente Próximo y enseguida saltan a Europa, de tal forma que en otros sitios no pudo haber ilustración porque no se predicaron estas ideas como se predicaron en Europa. Por eso yo también en esta conferencia haría un llamamiento a lo que yo creo que era Oriana Fallaci, a la cual yo conocí, llamaba cristianos culturales. Es decir, no los que, como nosotros, tenemos la inmensa suerte de creer y la inmensa gracia de creer, sino aquellos que están en el horizonte civilizatorio y cultural de Europa y que pertenecen, como digo, a esa civilización de la cultura, de la igualdad, de la libertad y la fraternidad, que solo se explica a partir de la predicación del Evangelio, a partir de las palabras de Jesús. Otra persona muerta hace, bueno, pues no muchos años, como Gustavo Bueno, decía que él era un ateo católico. ¿Qué quiere decir eso? Que él se consideraba ateo, pero dentro de la cosmovisión católica, dentro de los valores que hoy saldrán probablemente en nuestro coloquio, que caracterizan al cristianismo y que caracterizan a la cultura católica. Después de ese reconocimiento de Gramsci, que yo siempre le decía, pues a una persona que yo creo que asesoró también a un jefe de gobierno, yo no es que la asesorara, pero tenía bastante relación con él, le decía: es que tenéis que leer más a Gramsci. Es decir, no solo presumir de vuestra gestión económica, no solo presumir de vuestros éxitos en el campo de las relaciones industriales, en el campo de la empresa, sino también en el campo de la cultura. Y no dejéis para la izquierda, llamaríamos, las afirmaciones culturales y las, muchas veces, mitologías culturales de la izquierda. En esta conferencia yo quiero insistir en un momento que, Paco Serrano, tú también, y me alegró leerte en una recensión que hiciste sobre la última obra que te ha llevado a tus manos, ¿no?, de Encuentro, hablabas de languidez cultural. Yo hablo de erosión cultural, de erial cultural, yo hablo de cataclismo cultural. Yo creo que en estos momentos estamos sufriendo un momento de oscurecimiento cultural como pocas veces hemos tenido en España. Por eso creo que conviene que
nosotros de esta conferencia saquemos algunas ideas para defendernos de la ignorancia y poner una especie de cortafuegos a las barbaridades que estamos oyendo respecto de las personas, respecto de nuestra propia idea de España, como yo he hecho ver en mi último libro y cuando digo España. Creo que conviene repasar un poco y además no es vano que lo digamos hoy, el Día de la Mujer, día que se ha convertido también en una especie de eclosión de la izquierda, en una especie de mitología de la izquierda a la cual se da ya un gran valor que nosotros, respecto de la mujer, pues podríamos también subrayar. Pero también quiero decir, ya desde el comienzo, para que no se me olvide, es que el problema de estas ideas fetiches o de estas ideas que son extendidas a través de lo que en Francia empezó a llamarse policías del pensamiento, están también captando instituciones que probablemente se supondría con mucha mayor capacidad crítica para defenderse de ellas. Y me refiero claramente a la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia no saca de su bagaje cultural? ¿Por qué no saca de su tradición elementos de originalidad y no tiene que ir al remolque de lo que actualmente se dice desde esa fabricación de ideologías, de mitos, de frases, de palabras, de lenguajes que no tienen nada que ver con ella? Para expresar lo que yo quiero decir un poco, yo recuerdo que creo que fue en Vida Nueva, cuando Vida Nueva me hizo una entrevista sobre cómo debía ser el Papa en el momento en que se produce la sustitución de Benedicto XVI por el actual Papa Francisco, pues antes de que saliera elegido, yo dije claramente: el Papa debe ir contra los tiempos. Y se quedó un poco helado el periodista y le expliqué: si los tiempos los estamos definiendo como época de banalidad, época de languidez cultural, erial cultural, época de anticivilización, etcétera, pues el Papa tiene que buscar de la tradición católica y de los grandes textos de la Iglesia, tiene que buscar ideas que animen a la sociedad, no en el seguimiento de lo que la izquierda a través de los policías del pensamiento quieren inculcarnos, sino a través de su propio mensaje, sí, ayornado, como queramos decirle, pero muy vivo y que debe ser todavía un elemento de fuerza para nosotros. En este sentido, yo creo que cuánta razón tenía San Juan cuando decía in principio erat verbum. En el principio estuvo la palabra, en el principio está la palabra, no solo en el principio, sino también en el final. ¿Por qué? Porque probablemente esta falta de ímpetu cultural que tenemos parte también del dominio de la palabra, de cómo las palabras significan ahora algo muy distinto de lo que han significado antes. Y en buena medida tenemos que dar la razón a Alicia cuando decía qué significan las palabras. Las palabras significan lo que quiere el poder. Y esto lo estamos viendo actualmente. Y llamativamente, uno de los castigos más llamativos fue el de la Torre de Babel. Es decir, que una serie de personas no se entendieran porque estaban hablando lenguajes diferentes y complicaran un poco su vida, la construcción de una torre o lo que fuera. Yo creo que en este sentido, y hoy, en el cual el feminismo se plantea no desde posturas, para mi entender, nacionales y no desde posturas lógicas, sino desde posturas claramente pasionales, bueno, pues podemos empezar por las barbaridades que se dicen en el terreno del lenguaje.
que también la Iglesia también las ha adoptado. Es decir, yo en el País Vasco pues trataba de librarme de la imposición del vascuence, pero es que ahora, si me libro de la imposición del vascuence, idioma que no entiendo, pues también quiero librarme de la imposición del lenguaje ese llamado feminista, políticamente correcto, lo que sea, que efectivamente sirve para decir queridos y queridas parroquianos o parroquianas, pero ya se olvidan porque no van a estar todo el tiempo finados y finadas, etcétera. Yo recuerdo muy bien en una manifestación en la época dura, bueno, que todavía sigue siendo muy dura en el País Vasco, del Foro de Erma y del Basta Ya, que estando en una manifestación, el diputado de la Diputación de Vizcaya, el número 1 de la Diputación de Vizcaya, nos llamó: sois vosotros todos y todas unos guarros y unas guarras. O sea, yo creo que efectivamente hasta eso llegaba el intento de feminización a veces del lenguaje. Bueno, sirva esto también para decir que el lenguaje es muy importante y que en buena medida los que tenemos una cierta cultura, y por qué no reivindicarla. Es decir, yo suelo reivindicar la mía, que ya no peino canas, peino calvas, que ya avanzo por la setentena, que además tengo la suerte, y lo digo, que me han vacunado, pero no he tenido que ir a ningún sitio. Bueno, en mi comunidad de Deusto nos han vacunado, no por la edad, sino por comunidad. Y lo mismo se ha vacunado una persona de 100 años, el jesuita Seifert, que un escriturista nacionalista, que una chica de servicio de 28 años, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, yo estoy allí y entonces también trato de evitar este lenguaje que a veces se filtra en las homilías. Entonces, ¿por qué? Porque además, como he dicho ya desde el comienzo, se han hecho dueños de los significados. No es solo la pura palabrería, sino que realmente no coincidimos en la adjetivación de determinados fenómenos. El terrorismo vasco, pues ahora tiene que ser llamado pues el conflicto vasco, porque no se puede aplicar ese término. Por supuesto, España no se puede llamar España, sino que hay que recurrir a esa vejación político, cultural y social que es llamarle Estado español. Entonces, de esas hay muchísimos ejemplos que efectivamente nos demuestran que se han hecho dueños de un lenguaje que no les correspondería ni por su falta de cultura, porque realmente yo denunciaría aquí la falta de cultura y apelo a mi propia institución, que yo creo es una de las grandes referentes culturales de la historia, que los que tenemos más de 70 años podemos más o menos sentirnos orgullosos del griego, del latín que nos enseñaron, de la Salamanca, de los viajes al extranjero para los teólogos, para Frankfurt, para Innsbruck, etc. Y sin embargo, eso también se ha caído. Se ha caído en estas jóvenes generaciones de jesuitas, donde me temo que no saben quién es Gracián y que Juan de Mariana les cuesta identificarlo, y que se mueven mucho más por el conocimiento del inglés, y a poder ser que este sea inglés americano, y por la informática, que por el gran humanismo, que es siempre un humanismo, como yo no me canso de decir, de la raíz cristiana. Yo creo que, Francisco, me paras porque uno tiene una doble deformación del empleo de la palabra por el púlpito. Fernando, sí, 5 o 6 minutos y por las clases, ¿no? Por eso digo. 5 minutos. Tengo 5 minutos para, efectivamente, no quiero ocupar esta tertulia. Pero yo creo que como ya inicio una cierta recogida de flecos o de un seguir abriendo el apetito y que llegue el festín, el banquete, yo creo que, digámoslo claro, y lo tenemos que decir ahora, somos el resultado de un largo proceso constituyente, de una civilización en cuyo forjado pues, se han sintetizado las aportaciones clásicas
de Grecia, de Roma, el cristianismo, el humanismo renacentista, la Ilustración y la democracia alcanzada por los principios de 1789. Es decir, yo creo que esto lo tenemos que mantener y no lo podemos dejar en manos de sátrapas, en manos de trileros que tratan de equivocarnos y tratan de decir que esto no es verdad. Un personaje para mí importante, y además me encantó que Paco, en una presentación que yo lo hice con la Fundación Vocento, con la ABC, me agradó muchísimo que en una reflexión que les pidieron, yo creo a nivel general, de cómo debía venir preparado el alumno que llegaba a un centro universitario o qué bagaje cultural debía tener, él creo que dijo textualmente, tiene que haber leído a San Agustín. Bueno, pues a mí ciertamente que soy un lector apasionado de San Agustín, como lo era él mismo, San Agustín, yo suelo recordar una frase de San Agustín que suele decir, él decía, el tiempo es un triple presente. El presente en tanto lo experimentamos, el pasado como memoria presente y el futuro a modo de expectativa presente. Pero ni siquiera yo suelo decir que este genio del pensamiento universal, y no me duelen las palabras, un genio del pensamiento universal, se atrevió a adelantar que el pasado bien amañado acabaría por dirigir y por encauzar el presente de la sociedad. Todo lo que estamos viendo ahora, de ruptura de moldes, todos los aquelarres y derribos de estatuas, todos los disparates indigenistas de políticos americanos, todos los nuevos altares de la religión postmoderna y todos los intentos de desguace de nuestra civilización, todas esas marchas de la ignominia, todos los minutos de silencio expiatorio, todo cabalga sobre una historia distorsionada por los profetas de la memoria, por ese revisionismo airado y demagógico. Y claro, yo creo efectivamente que es un síntoma que padece de una enfermedad que padece Occidente desde hace ya mucho tiempo. La tiranía de la penitencia, el masoquismo purificador que rebusca en el corazón de las tinieblas de la colonización, muchas veces Europa contra sí misma. Entonces yo creo que esto lo tenemos que tener en cuenta ahora que nos proceden de tantas, nos atacan desde tantos frentes y nos dicen que lo que nosotros aportamos pues es algo pasado de moda, algo que no sirve para nada. Yo, al contrario, creo que desde esta conferencia y desde nuestros ímpetus y desde los que yo he recibido de la fundación vuestra, de verdad, no lo niego, porque además he tenido muchísimas conferencias telemáticas con muchos centros vuestros, pues lo sigo afirmando. Bueno, pues ya efectivamente pongo en manos de vosotros el testigo de mi palabra y el testigo de mi pensamiento, que como digo, no es el que está al uso, sino el que yo creo que los que nos han dado una formación importante, llamaremos pues intelectuales, etcétera, deberíamos tener más presencia, pero también reconozco que mucho es por culpa de nosotros mismos, que no sabemos transmitir con alegría y con claridad pues lo que es nuestra disciplina. Yo suelo decir, si la historia es la maestra de la vida, y probablemente puede serlo, tiene que ser una maestra guapa, simpática, no zarrapastrosa y no aviejada. Por eso, pues muchísimas gracias por haberme escuchado y perdonar estos minutos que me he ido. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ha sido muy rico. Voy a inmediatamente dar paso a Mario Garcés para que intervenga y bueno, para que diga lo que considere, ¿no? En el tiempo también en el que estamos, la media de lo que estamos utilizando de intervención. Pues muchísimas gracias, Paco, y sobre todo me he dado cuenta que tengo varios defectos. Uno, ser inspector de Hacienda,
que no es un defecto congénito, es un defecto sobrevenido y además fruto de una decisión voluntaria que tomé cuando tenía 20 años. La hice por amor, como la mayor parte de las decisiones que tomamos los liberales. Esto es el problema que tenemos. Y dos, que no estudié en Salamanca. La verdad es que eso es un problema mucho más grave que es el inspector de Hacienda. Por lo tanto, pido perdón desde este momento, agradecer lógicamente la invitación a la Fundación y sobre todo el privilegio de compartir con Fernando y con Miguel Ángel. Con Miguel Ángel ya había compartido una mesa redonda, además muy intensa, sobre ecologismo, y la verdad es que para mí desde luego es un privilegio, un disfrute, un gozo. Un gozo para la inteligencia, un gozo desde luego para las ideas, ¿no? Voy a empezar con lo más pequeño, que es cómo debería ser un partido político. Y un partido político debería ser una combinación equilibrada, armónica, entre intelectuales, técnicos y obreros. Con esto no quiero decir que el intelectual presidirá el partido, lo puede presidir un obrero. Yo puedo renunciar como intelectual o como técnico a presidir un partido. Lo que no puede ser es que los intelectuales y los técnicos jueguen a ser obreros, ni que los obreros jueguen a ser intelectuales. Y lo que es peor, que los obreros invadan la totalidad de las estructuras de partido. Y eso es un problema que ha surgido a lo largo de los últimos 20 años, fundamentalmente por un fenómeno de demolición de las estructuras de partidos políticos tradicionales, que es la profesionalización de la política y el derrumbe de la política en manos, como digo, de profesionales y no de personas que luchan por las ideas. Yo seguramente, esto lo escribí hace poco, lo escribí en una tribuna para El Mundo, no tengo el placer de escribir para ABC, no he llegado todavía a eso, Fernando, me he quedado en El Mundo, pero bueno, ya veremos si consigo alguna vez lo de ABC, que desde luego es la máxima aspiración de cualquier escritor o aspirante, desde luego a intelectual. Pero sí quiero decir algunas cosas. Vamos a ver, en primer lugar, vivimos un momento muy triste desde el punto de vista de la batalla de las ideas, en la política, en la sociedad, en los grupos de opinión. Fundamentalmente porque el oportunismo, el narcisismo de garrafón o de quinta copa por la noche se ha impuesto a lo que es la batalla cultural en sentido estricto. El cortoplacismo, la estrategia pura y dura de los partidos políticos por imponer un conjunto de maniobras tácticas con el único fin de detentar el poder y posteriormente ostentarlo, constituye básicamente la prioridad o la preferencia casi ontológica de cualquier formación política, al menos de las tradicionales. Y aquí con Miguel Ángel ya sabes que eso tuvimos ya nuestras cosas en la última mesa, pero es verdad además que son las tradicionales, ha podido ocurrir y eso lo he reconocido. Como liberal que soy, que eso es otra imperfección que tengo y que reconozco constantemente, hay un principio básico. La ilustración, y lo comentaba Fernando, permitió romper con la oscuridad, permitió romper con la opacidad, permitió romper con el terror y con la cultura del odio. A propósito, cultura del odio y del terror que se está imponiendo ahora mismo. Se está imponiendo dentro de los partidos políticos, pero se está imponiendo desde algunas formaciones políticas en el gobierno con el objetivo de imponer un modelo dominante, un modelo que yugula las ideas, sobre todo las ideas de los demás, con el único objetivo de convertir al Estado en una especie de poder sofronizador donde todos tenemos que convertirnos a lo que diga el poder. Esa famosa frase de formo parte del Estado con el objetivo de transformar la sociedad, a mí nadie me tiene que transformar. Yo me transformo solo si quiero. Quizás sea evidentemente un ademán también congénito de un mal liberal, pero evidentemente es así. Y a lo largo de los años han pasado muchas cosas, más allá de la, vamos a decir, abrupta tradición liberal que ha tenido este país y que fue condenada también por la autarquía franquista durante mucho tiempo. Hemos sufrido algunas crisis de identidad a lo largo del siglo XX muy importantes. Creo, por ejemplo, que mayo del 68 destruyó parte de la evolución social de la humanidad. Lo digo claramente y lo he dicho siempre. La siguiente generación, a los padres de la Segunda Guerra Mundial, a los libertadores, a los que primaban la libertad, evidentemente con algunos intereses que podríamos hablar, pero desde luego esa generación tendió al maximalismo sin esfuerzo, a un maximalismo sin conciencia, a un maximalismo irredento, a un maximalismo donde el Estado tiene que ser el benefactor y me tiene que proveer indefinidamente de recursos, de bienes y de servicios públicos. Y a partir de ahí empezó a condenarse poco a poco y a cercenarse los viejos principios del esfuerzo, de la capacidad y del mérito, que pueden ser probablemente principios o valores relativos para un conservador en la perspectiva de un liberal, y en ese sentido me condenaré al fuego eterno, pero es verdad que son principios al fin y al cabo.
La libertad, la igualdad, la propiedad privada, que empieza a estar castigada, lógicamente tenía que llegar el castigo a la propiedad privada en un momento determinado en el que, como vamos a ver ahora, bajo la apariencia, bajo la excusa de la contingencia de una crisis sanitaria, se está imponiendo un nuevo sistema de valores, insisto, que parte de la dominación, parte de la somatización del dolor, de la victimización y a partir de ahí de la transformación. Y eso es gravísimo desde el punto de vista social y político. Por eso, desde el punto de vista del título de la charla de la mesa, claro que hay que librar la batalla cultural. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en España, evidentemente, hay que librarla. Porque en los últimos 20-25 años han sufrido varias crisis que han cambiado la identidad. Entendido identidad en el sentido más ontológico del término, del ser humano. En primer lugar, una crisis de seguridad. La caída de las Torres Gemelas, los atentados en Europa, de pronto han hecho aparecer al ser occidental como un ser indefenso. Un ser que de pronto ya no se siente protegido por las superestructuras aparentes de poder. Y eso sí que ha hecho de alguna manera que muchas personas piensen que las estructuras del Estado liberal tradicional se han fatigado o muestran fatigas sistémicas, que es verdad que las muestran y yo lo reconozco desde mi conciencia liberal. En segundo lugar, hubo una también crisis económica importante. La primera crisis del 2007 provoca también una profunda irrupción de unas nuevas pulsiones a la hora de entender las relaciones entre el Estado, el ciudadano, las relaciones entre los operadores mercantiles. Todo empieza a cambiar. La crisis del sistema financiero, la crisis del sistema económico, la mundialización de las relaciones internacionales. La globalización, veremos, no como tendencia, sino como hecho constitutivo de una nueva dinámica de relaciones donde la libertad no impera, lo iremos viendo y esto lo habla un liberal. Y en su momento anunció también un artículo que fue premonitorio que quedaban dos grandes crisis por llegar. Una era la crisis sanitaria, no sabía que iba a llegar tan rápido, ojalá no hubiera llegado nunca, pero era lógico que llegara una crisis pandémica, pero era lógico sencillamente porque por circunstancias históricas se va repitiendo. Y se va repitiendo y además ahora en un entorno donde incluso se puede malformar el mal. Ahora mismo, además de coexistir en el hombre, evidentemente se puede desarrollar artificialmente. Y en cuarto lugar queda la cuarta crisis que llegará, que es la crisis digital. El hombre, el Homo sapiens, ha sido reemplazado por el Homo digitalis. Y dentro de esa sustitución, donde todos somos algoritmos, unos y ceros encadenados unos a otros, y en una sociedad en donde hay que seguir defendiendo la libertad, la igualdad, la propiedad privada, y digo también en el siglo XXI la privacidad, que va a ser fundamental como un valor innato, que no se había considerado como tal en otros siglos, precisamente porque no se había producido eso que los modernos llaman la disrupción social, como consecuencia del advenimiento de las nuevas tecnologías. Insisto que eso nos va a llevar a que haya en algún momento una crisis digital. Vivimos encadenados, no estoicamente, sino desde luego con sumo placer a veces, un placer y un hedonismo que ahora veremos lo que ha supuesto la irrupción del hedonismo total en las civilizaciones occidentales. Nos vivimos incorporados a este juguete roto que es el teléfono móvil, las redes sociales, que nos hacen ser seres completamente diferentes a lo que éramos hace 20 años. Y para un liberal, y no soy evidentemente para nada un comunista, ni un marxista, ni un socialista, todo lo contrario, para un liberal yo reconozco que estamos en manos de las grandes oligarquías y corporaciones precisamente que mandan ahora, que son las corporaciones digitales, las corporaciones tecnológicas. La libertad se está muriendo. Es decir, podemos tener un conocimiento enciclopédico, viva el nuevo Diderot, ojalá llegara un Diderot ahora mismo del siglo XXI, pero desgraciadamente Diderot tiene marcas de grandes compañías y no es un Diderot. Lo que es precisamente una presencia absolutamente mastodóntica que maneja la cuenta de resultados, maneja la obsolescencia y maneja el encadenamiento de las voluntades a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, desde la perspectiva, insisto, de un mal liberal seguramente, la irrupción de las nuevas tecnologías nos está castigando otra vez, sorprendentemente, a una nueva Edad Media, a una nueva etapa de la que tendremos que salir. Y habrá que salir desde la conciencia crítica, desde la reflexión, desde el pensamiento crítico. Y esto es muy importante. Es muy importante hacerlo, evidentemente, porque no podemos seguir lastrando conciencias sobre la base de que nos aquieten
nuestras libertades individuales, nos aquiete nuestra capacidad de pensamiento, nos predeterminen muchas veces lo que tenemos que pensar. Hay dos grandes movimientos que suelen ser contrarios al desarrollo de la libertad, que son el populismo y la tecnocracia. Y lo voy a decir con todas sus letras. Yo he formado parte de un gobierno tecnocrático y la tecnocracia agota y a veces yugula las ideas. Y lo digo yo con absoluta libertad, donde no tengo ningún problema por reconocer los problemas que hemos podido padecer en el pasado algunos partidos políticos. Como el populismo representa la morbidez, la emocionalidad, el sentimentalismo, las pulsiones del hígado, del páncreas, con eso no se llega a ningún sitio. Tenemos que mantener de verdad el pensamiento reflexivo, el juego crítico de las ideas. Y por eso es muy importante en este momento librar esa batalla. ¿Y por qué además es importante librar esa batalla? Primero, para luchar contra el nominalismo, y lo decía Fernando hace unos minutos, ese nominalismo campante con el cual nos quieren hacer ganar una batalla que no es la de las ideas, sino la de la retórica. Yo estoy harto de que confundan la igualdad con el igualitarismo. Estoy harto, y he sido secretario de Estado de Igualdad, sorprenderá a un liberal este tipo de cosas, pero cuando alguien lo que propone es un modelo de igualdad de oportunidades frente a otros que proponen el igualitarismo de base o el igualitarismo de resultados, evidentemente estamos hundiendo las bases y los cimientos más sólidos de lo que es el zócalo social de un Estado liberal y que tiene que tender al desarrollo económico y social. Esa es la realidad. Pero es que además los mitos se han convertido en timos, pero los maneja muy bien la izquierda en este país. El recreacionismo histórico, el revisionismo, la apertura de una nueva lectura de la historia reciente de este país no es más que una forma de destitución de la Constitución. Frente a la etapa constituyente, la etapa destituyente, que es la que estamos viviendo ahora mismo. Una etapa destituyente que va avanzando paso a paso, día a día, gramo a gramo, y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta. Y en algunos casos nadie quiere hacer nada, otros sí que queremos hacer cosas. Porque precisamente ante el trampantojo, desde luego, demencial de la pandemia, hay quien está utilizando este escenario para abolir y para ir rompiendo el conjunto de un sistema de valores que mejor o peor nos dimos hace 40 años, hace 43 años. Nada queda de esa voluntad de acuerdo de los pactos de la Moncloa, nada queda con los errores de los pactos de la Moncloa, que hubo algunos errores, ¿eh? Nada queda de esa voluntad de pacto de acuerdo y de desarrollo. Lo que queda es el gregarismo narcisista, queda el juliganismo de los partidos, queda la vocación del escaño y de la silla. Eso está derrotando el valor del país. Cuando prima el valor privativo de tu escaño, priva el valor privativo de tu mantenimiento político, desde luego algo estamos haciendo mal y algo tenemos que cambiar. Seguramente es difícil escuchar a un político con esta franqueza, pero ya sabe Fernando Lostau que cuando me invita no me callo, con lo cual siempre corro el peligro de que me cesen al día siguiente, pero voy sobreviviendo durante muchos años a esta corriente de pensamiento individual que voy defendiendo porque es una batalla que alguien tiene que librar necesariamente en todos y cada uno de los partidos políticos. ¿Qué es lo que ha hecho la izquierda española? Y por eso hay que librar esa batalla cultural, que es batalla y es cultura. En primer lugar, luchar contra la colectivización. No se puede colectivizar como hace la izquierda. La izquierda utiliza tramos de población, mujeres. Insisto, yo podría hablar de mi pasado como secretario de Estado de Igualdad sin ningún empacho y además creyendo de verdad que hizo un buen trabajo por los resultados. Pero desde luego, hablando hoy del 8 de marzo y como Fernando ha sacado el tema, pero yo también lo tengo que sacar obligatoriamente por mi condición de ex, en este caso también me gustaría ser jesuita y no lo soy. He sido secretario de Estado de Igualdad, que es otro de los problemas que tengo que arrastrar en mi currículum a veces, y lo digo en broma porque evidentemente me siento orgulloso de aquel nombramiento, ¿no? Pero esa colectivización, esa predeterminación de sectores por los cuales tenemos que ir, o eso es lo que hace el Partido Socialista, ganando espacios, dirigiéndole mensajes específicos y por lo tanto hurtando ese concepto universal de individuo, ese concepto que es supremo, superior, que es el bien moral de persona. No hablo de la vida, que es un bien previo a la igualdad y evidentemente a la libertad, porque lo descuento ya y porque considero que formaría parte de otro debate. Ese nominalismo que decía Fernando, mira,
no es que feminicen la terminología política, es que la refeminizan. Aquel día que dijeron lo de portavoza, yo no, la verdad es que no me podía sostener la risa, porque voz es la palabra femenina, una de las palabras femeninas más bonitas que hay en el diccionario. Cuando alguien dice portavoza, lo que hace es refeminizar el femenino, lo cual demuestra la soberana imbecilidad que hay en algunas personas y el soberano desconocimiento de nuestra gramática parda. Luego hay una creación de la historia. Si algo bueno tuvo el 75, 76, 77, y lo sabe bien Fernando y también Miguel Ángel, fue que dejamos esa guerra interior, esa intrahistoria que tuvimos que vivir nuestros padres, nuestros abuelos, los que vivieron, desde luego. Es curioso, porque lo he contado también en algún artículo que he escrito recientemente. Los niños de la guerra han sido los ancianos del coronavirus. Vaya bucle vital, vaya bucle vital. Porque vivieron la hambruna de la guerra civil y de la posguerra civil y ahora han tenido que vivir 1 año y medio de fatalidad y calamidad absoluta. Pues bien, todos sabemos cómo nuestras familias adormecieron, porque tuvieron que adormecerlas, lo que fue el desastre de la guerra, ese desastre goyesco de la guerra. Y estaba adormecido nuestras conciencias familiares, como mi abuela nunca hablaba del tema, a pesar de que ni siquiera pudo casarse con la que fue el padre de mi madre. Esto fue fusilado cuando tenía 4 meses, mi madre. Esta es la realidad, nadie hablaba de esos temas. Y cuando decidimos que la guerra se entierre en los cementerios, llega el Partido Socialista Obrero Español, ya lo intentó González en el 96, pero siguió José Luis Rodríguez Zapatero después, y ya desde luego ahora sin ningún tipo de pudor, lo que hacen es volver a exhumar la guerra de los cementerios. Exhumar la guerra de los cementerios. La guerra ya estaba enterrada. Es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque la izquierda busca en el enfrentamiento, en la colisión, en la confrontación, busca su propia identidad. Y la busca tanto en el presente como en el pasado, recreando mitos y convirtiéndolos en timos históricos. Pablo Iglesias, Pablo Echenique nacen en los años 78 y 77. Es cierto que por haber nacido en ese año no tienes que ser un ignorante patológico. Todo lo contrario, tienes todas las formas para haber leído a Fernando García de Cortázar, haberlos leído a otros menos cultos y evidentemente poder tener un desarrollo intelectual. Pero es curioso cómo han asumido la doctrina absolutamente maledicente de los vencedores y los vencidos y una especie de venganza retrospectiva que está anidando en una parte muy importante de la sociedad. Por eso es tan importante luchar. Luchar para intentar convencer a la sociedad o por lo tanto mostrarles algo de esta luz liberal, de que el Estado tiene que ser un ente subsidiario, de que el Estado no se coopta con el objetivo de transformarte, sino que yo me transformaré cuando me dé la gana. Con arreglo a mis convicciones religiosas, con arreglo a mis convicciones liberales, pero con arreglo a mis convicciones, no con arreglo a las convicciones ni a los mandatos de los demás. Por eso atacan ahora la propiedad privada, porque la propiedad privada es la máxima expresión de la libertad individual. Y quería decir eso, y que, por supuesto, en los partidos políticos, de una manera o en otra, y hay que distinguir los tradicionales, los no tradicionales, viendo cómo evolucionan unos y cómo se forman otros. Esa batalla se tiene que librar. Porque el día que esa batalla no se libre, el partido político será exclusivamente una alianza de intereses individuales con el único objetivo de subsistir. Y yo creo que con esto, Paco, me parece que he cerrado. No miraba cuánto llevaba, pero vamos, creo que he hecho lo que hace un opositor a Inspección de Hacienda, que es más o menos cubrir mi tiempo. Magnífico. Y no digas que no has estudiado en Salamanca ni has tenido relación en Salamanca porque no te lo van a creer. O sea, bueno, gracias. No lo digas porque no te lo van a creer. Gracias. Bueno, has provocado bastantes preguntas en el chat de los oyentes, pero las dejamos. No veo el chat, la verdad es que prefiero no verlo. Vale. Yo te lo indico, lo dejamos para bueno. Vale. Y llega el momento de Fernando. Fernando, que además es uno de los grandes agitadores de este debate en España hoy, en este momento, y probablemente en todo el mundo a través de las redes sociales. Fernando, tienes la palabra. Miguel Ángel, perdona. Te han cambiado de nombre. Estoy yo con Fernando al principio. Como...
La distancia es abismal entre él y yo, en su beneficio, obviamente. De hecho, me ha gustado mucho, me han gustado mucho los dos. Con Mario, efectivamente, ya había compartido debates muy agitados. Creo que me lo ha puesto prácticamente imposible para que repitamos debate animado, porque es que estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que ha dicho, o sea, que aquí no se va a repetir con todo el interés que puede tener eso. En el caso de Fernando me ha gustado porque él ha hablado al principio de que se dirigía también, aunque ha hablado de cuestiones más de iglesia, se dirigía también a los ateos católicos, como diría Gustavo Bueno, lo ha citado muy bien, o en general, pues eso, los cristianos culturales. Yo voy a ceñirme exactamente a eso, ¿no? Mi duda al principio, la primera sesión que tuvimos de este ciclo me pareció maravillosa, la de Agustín Domingo Moratalla y la de Monseñor Argüello, y ya se centraron mucho en esa cuestión, en la cuestión más directamente de la batalla intelectual de los intelectuales cristianos o de los cristianos. Yo me voy a centrar más en batalla cultural en un sentido más general. En lo que te decías tú mismo, Paco, al principio, ¿no? Aludiendo a ese triple nombramiento, ¿no? que recibimos todos en el bautismo, ¿no? De sacerdote, rey, profeta. Bueno, yo de sacerdote tengo bastante poco, de rey tampoco me gusta mandar o juzgar, ¿no? Eso de poner notas en los exámenes es lo que menos me gusta de profesor. Por lo tanto, me tengo que quedar con lo de profeta y voy a intentar soltar aquí esa especie de afirmaciones que usan los profetas, a veces probablemente muy desencaminadas. He puesto un título a mi intervención, como luego va a ser publicada, pues va a ser también el título de la publicación, de mi parte de la publicación. El título que le he puesto es "Para acabar con la guerra cultural". Es un título que por sí solo puede llamar a engaño, y lo sé, porque para acabar con la guerra cultural parece que mi idea fundamental es que hay que acabar, que la guerra cultural no existe, o que es un invento de unos señores muy belicosos, que no hace falta, que es una tesis que se ha sostenido tanto en el ámbito de la Iglesia como en el ámbito más general de la política, del cual ha hablado más Mario, se ha sostenido y pudiera parecer que yo me apunto a esa visión. No es así, porque de hecho soy ferviente defensor de lo contrario, pero sí quiero hacer un guiño, que probablemente Fernando al menos habrá captado, un guiño a aquel libro maravilloso de Régine Pernoud, ¿no? Para acabar con la Edad Media. Ella era una medievalista excelente y obviamente en el título de Para acabar con la Edad Media ya no quería acabar con la Edad Media, que defiende en contra de muchos de los bulos que se hablan sobre ella en ese libro, sino que lo que quería decir era precisamente acabar con la idea de que la Edad Media es una cosa que está ahí en el medio, tenebrosa. Ese es un poco mi objetivo, acabar con la idea de batalla, de guerra cultural como algo que se ve con desconfianza, belicoso, en contra de la paz. Voy a defender, curiosamente, la tesis contraria y la voy a defender de la mano de San Agustín, que lo ha citado también Fernando, ¿no? La guerra, según San Agustín, se hace fundamentalmente para llegar a la paz. No son dos opuestos absolutos, abismales, metafísicos, sino muchas veces la guerra se hace cuando ves que es necesaria, no tienes más remedio que hacerla porque es necesaria, pero con la expectativa de la paz. También es verdad que al final, por lo tanto, no solamente quiero para acabar con la guerra cultural, para acabar con la noción peyorativa de la guerra cultural, sino también, libremos la guerra cultural y yo soy el primero que deseo que llegue una paz. En sentido literal también me creo la frase, pero hay que librarla. Es la única manera de llegar a la paz o de acabar con ella, librarla. Lo voy a dividir en cuatro, una vez explicado brevemente el título, lo voy a dividir en 4 asertos, ¿vale? 4 asertos que explicaré brevemente. El primero de ellos sería la guerra cultural, no la declaras, te la declaran. Esta es la primera frase que quiero comentar. Creo que este es además el punto de fricción con las personas que defienden que no hay que dar una guerra cultural. Piensan que si tú no das la guerra cultural, no hay guerra. Esto responde al refrán, 2 no pelean si uno no quiere. Bueno, 2 no pelean si uno no quiere probablemente entre vecinos, o entre familiares, o entre marido y mujer, probablemente. Pero en las guerras esto no es así. En las guerras, si un país te declara la guerra, tú ya estás en guerra. Lo que pasa es que tienes 2 vías de opción. Una, lucharla, combatirla, defender tu país. La otra, rendirte. Pero rendirte ya es parte también de la guerra. Es un acto de la guerra. El último, en el cual quedas derrotado, pero has participado en ella. Por lo tanto, una vez que te han declarado la guerra, ya estás en ella, solo tienes estas 2 opciones. O sea, te quieres rendir, esa no es mi opción.
Es muy cómodo y comprendo que es molesto las guerras, los que estamos a favor de las guerras. Esto es un poco como pasa con los militares en las guerras de verdad, ¿no? O sea, siempre se dice que un militar es el más reacio a emprender una guerra justo porque conoce su horror y lo vive en primera persona, tiene que seguir su valor ante cosas realmente terribles. Siendo consciente de esto, a veces algunos que no queremos rendirnos. ¿Qué se le va a hacer? No queremos rendirnos, queremos batallarla una vez que nos la han declarado. Este pacifismo, que procede además este pacifismo radical que no responde a la tradición occidental, no responde a la tradición del propio San Agustín, que ya empieza a hablar de las causas de guerra justa, de cuándo puede una guerra librarse sin por ello estar atentando contra el mensaje evangélico, contra el mensaje de Jesús, pero pasando prácticamente por luego todos los grandes teóricos, Santo Tomás, Escuela de Salamanca, ya que ha salido aquí Salamanca varias veces, todos los estudiosos que han abordado esto no lo han hecho con el simplismo con el que a veces otra tradición distinta a la nuestra y muy respetable, que es quizá tradiciones más orientales, como la hindú, estoy pensando, como todo el mundo, pues en Gandhi, ¿no? Una figura, sí, es verdad, alternativa, una figura que piensa que hay que ser pacifista, que cuando los judíos empezaron a ser discriminados y al poco tiempo iban a empezar a ser masacrados por Hitler, dijo que no tenían que hacer nada, que había que soportar aquello. Esto es lo que dijo Gandhi. Claro, Martin Buber le contesta en una carta excelente diciendo, bueno, esto no es necesariamente así. El modo en que a ti te han tratado el gobierno británico no es el modo en que nosotros nos trata el gobierno nazi. Es más, Gandhi incluso llegó a decir a las potencias, Francia e Inglaterra, que se dejaran invadir y luego solamente tuvieran resistencia pasiva. Bueno, esa es otra tradición, no voy a entrar a discutirla, pero a mí me cuesta entenderla. Me cuesta entender la figura de Gandhi, me cuesta entender la exaltación de Gandhi, un señor que por otra parte también, como costumbres personales, las tenía bastante alejadas a lo nuestro, esto de dormir con señoritas desnudas y tal. Bueno, eso es una cosa muy ajena a lo nuestro. Y creo que en nuestra tradición tenemos esta noción de una guerra que puede estar bien dada o mal dada. Esto no significa que cualquier guerra valga. Y tenemos que empezar ahí ya empieza también la batalla cultural, a determinar intelectualmente qué motivos nos pueden llevar de manera legítima a la guerra. Bueno, pues, por ejemplo, que sea una causa justa, qué causas son justas y cuáles no, que la intención sea una intención buena, lo que he dicho antes, la intención de llegar a paz, no la venganza, no dar rienda suelta a tu crueldad, etc. Ahí hay también vías. Que sea el último recurso, es decir, que hayas agotado todos los otros medios, y esto parece también bastante razonable, es decir, se pueden poner un montón de requisitos muy estrictos, ¿no? Que durante, por ejemplo, esto, los daños que provoques haciendo la guerra no sean mayores que los que se habrían provocado si no la hubieras emprendido. O sea, son requisitos bastante fuertes, pero que hay ocasiones en las cuales se cumplen. Y en los casos en los que se cumplen hay que lanzarse. Pues todo esto llevado, no en el sentido estricto de guerra, con armas. Con lo cual ya para empezar ya estamos en una situación mucho más pacífica, porque algunos también se asustan como si esto de la guerra cultural fuera literalmente utilizar metralletas o algo así. O sea, es meramente una cuestión de palabras y de apuesta por salir al espacio público sin ningún complejo. Si además incluimos todos estos requisitos, sinceramente me parece que quedan, excepto en estas tradiciones orientales, ya digo, para mí muy ajenas, quedan pocos argumentos para mostrarse resistente a dar esa batalla que te han declarado. Y esta es la segunda, esto conecta con el segundo aserto de los 4 que quiero hacer. El segundo aserto sería: la guerra cultural va contra nuestra tradición, llamémosla occidental, quizá voy a utilizar sobre todo este término, precisamente por lo que he dicho al principio, de dirigirme en general al cristianismo cultural o en ese sentido a Occidente, va contra la tradición occidental, grecorromana, judeocristiana, cada uno como lo quiera denominar. Ha salido ya en lo que han estado hablando los dos ponentes que me han antecedido, que he tenido la suerte que me antecederán. Hay 2 sentidos al menos en los que esta guerra va contra nuestra herencia. Uno más directo, inmediato, que es la ruptura de los consensos de la posguerra. Esto, de la posguerra europea, de 1945 en adelante. En España llegamos a esto un poco más tarde, a partir del 78, pero hay unos ciertos consensos básicos de fondo. Luego hay una batalla política entre partidos un poco más socialdemócratas, partidos más democristianos, generalmente, o conservadores, y bueno, pero de fondo hay siempre unos consensos que hoy se están rompiendo. Estos consensos de fondo son los que permiten una cierta situación de paz, porque otro no es más, bueno, pues que la alternancia política y, bueno, ¿quién quiere la paz de los cementerios absolutos en la cual solo mande a alguien continuamente? No, está bien esa batalla, pero esa pequeña batalla que había antes en la alternancia de poder se ha convertido ahora en
algo no solo político, sino cultural, que afecta cada vez más a toda la sociedad y además algo mucho más pregnante, porque atenta contra eso. Yo creo que esto más o menos lo podemos ver todos, que cosas que dábamos por supuestas hace 20, no digamos ya hace, en el caso de España quizá, bueno, 30 años, 35, ya no se pueden dar por supuestos. La sociedad se ha polarizado, se ha radicalizado y está en cuestión, en el caso de España está en cuestión incluso la existencia de la propia España. Pero esta ruptura, dentro de lo que cabe de los últimos, con respecto al consenso de los últimos decenios, me preocupa si cabe menos que la otra ruptura que se quiere hacer. Y han hablado de ello, ha hablado de ello Fernando muy bien. Es decir, hay también una ruptura con lo que significa esa tradición en sentido largo, es decir, con los 2000 años de existencia, de esa mezcolanza curiosa entre judeo, cristianismo, Grecia, Roma, eso que nos hace. Hay una voluntad de hacerlo, hay una voluntad física de derribar las estatuas que lo representan, pero obviamente detrás no es meramente una cuestión anicónica, es una cuestión de que lo que hay detrás del icono, lo que hay del significado, también hay gente que quiere reestructurar completamente lo que ha significado nuestra cultura, lo que ha significado igualdad, lo que ha significado libertad, lo que ha significado ser mujer y ser hombre, las relaciones entre mujeres y hombres. Hay gente que todo esto cree que está equivocado, sus juicios sobre el pasado son siempre negativos, en el sentido aquel de que Pernod se espantaba de cómo se juzgaba siempre de mal la Edad Media, pues ya no es solo la Edad Media, ya es todo el pasado, todos los hombres del pasado fueron perversos o fueron, desde luego, estuvieron en términos morales absolutamente despistados y hay que crear un nuevo hombre, un nuevo modelo, un nuevo... De nuevo, esto creo que nos podremos extender mucho, pero creo que todos lo podemos más o menos detectar, ¿no? Se sustituye... por supuesto, la nueva cultura o la nueva civilización que se propone respecto a la que hemos heredado se presenta también con buenos ropajes, ¿no? Con ropajes de bondad, de inclusión, de empatía, de fraternidad incluso, ¿no? Es cierto que tiene ya elementos, incluso en esa fraternidad o en esa empatía se perciben elementos fuertemente motivistas que no coinciden del todo con esta tradición judío-cristiano-romano griega, que sí que ha tenido siempre pues, un respeto por lo intelectual mucho mayor, ¿no? Y entonces entramos ya en fenómenos actuales como la posverdad, desprecio de los expertos, de la propia academia, etcétera, etcétera. Bien, esto que decía también muy bien Fernando, ¿no? Pues esta ignorancia galopante que nos... Sí, es cierto. O sea, ya, pero en todo caso, ¿quién no quiere la fraternidad entre todos? Sobre todo si esa fraternidad luego nos deja a cada uno en nuestro espacio privado de manera más o menos íntima o incluso clandestina quizá, pero no, porque si no lo llevas afuera tampoco te van a clandestinizar. Bueno, pues luego ya puedes tener tus pequeñas preferencias, tus pequeños diosecillos, tus pequeñas figuras, poner tus crucifijos y tal, con una cuestión folclórica tuya, personal, que en tanto en cuanto la mantengas ahí, este nuevo mundo que viene te permitirá. Pero en el primer instante en que quieras sacarla de ese espacio, la reacción va a ser virulenta. Estamos hablando también de cuestiones como, que por cierto ya en gran parte anticipó en su conferencia Monseñor Argüello, y por lo tanto no me voy a extender mucho ahí, cuestiones como el capitalismo moralista, como que de repente las empresas se convierten, creo que un poco también lo ha aludido ahora Mario, ¿no? Grandes empresas, grandes corporaciones se convierten en las que nos dicen qué moral tenemos que tener, qué se puede decir en redes y qué no se puede decir, qué discurso se censura y cuál no, cómo tenemos que ser. Hoy mismo, bueno, pues esa cosa tan revolucionaria y tan reivindicativa y tan contracorriente como sería el 8M, está patrocinado por todas las grandes empresas, luego tan reivindicativo, tan contracorriente no será, ¿no? Pero bueno, todo ese movimiento, esa nueva clerecía, verdaderamente una nueva clerecía que asume la dirección moral de todos en una dirección, ya digo, que a veces de manera más evidente, a veces de manera más civilina, va en contra de esa herencia. Es otro fenómeno, por ejemplo, que hemos estado viviendo aquí en España hasta hace muy poco, todas las noches, ha sido el fenómeno de lo que creo que podríamos etiquetar como neoviolencia. Es una violencia que se ejerce fingiendo ser pacifista, fingiendo ser, pues eso, de buenas intenciones, los medios de comunicación colaboran en esto y siempre nos presentan su cara más amable, cuando en realidad es una violencia en buena parte nihilista, pero que quiere nihilista de destruir por destruir, pero que quiere jugar, gracias a este truco, a vencer por el lado de las emociones, de mira, pobrecitos, estar ahí, pues algo pasará en Barcelona, algo pasará en Chile, algo pasará en París, vamos a ver qué quieren y vamos a concedérselo. Esta guerra cultural, a mí, o sea,
este ataque contra la tradición occidental a mí no me gusta. No solo no me gusta, sino que fuertemente me repugna en cierto sentido. Y yo sé que esto no es la tradición. O sea, primero veo que no es esta tradición. Me resulta sorprendente a veces como miembros de la propia Iglesia o personas que quieren responder a esta tradición, que quieren heredarla, se apuntan. Voy a decirlo así, se apuntan. Yo creo que lo insinuó Fernando de alguna manera. Se apuntan a esta lucha, ¿no? Quieren jugar un poco en los dos bandos, no sé si por ignorancia, no sé si por un deseo de pacifismo irenista, ecléctico, a mi juicio, pues un tanto sin sentido y que solo puede repercutir en tu propio perjuicio. Lo lanzaré más como dos preguntas. ¿Hasta qué punto la Iglesia está frente a esto? Pues ya sé que las preguntas son de los oyentes hacia nosotros. Yo se las plantearía a todos, incluso a los oyentes. ¿Hasta qué punto la Iglesia está? ¿Hasta qué punto está el centro derecha, ya que está Mario? Mira, Mario, voy a establecer un pequeño punto, pero aunque tú ya lo has apuntado, ¿hasta qué punto el centro derecha en España se ha enterado de esto y está en contra de esto y está planteando batalla neta a esto? A mí me cabe la pregunta. Tercer punto. Dado que yo, a diferencia de estas dudas que me caben de que tanto en la política como en la religión haya gente un poco despistada, yo al menos estaré despistado, pero radicalmente porque lo tengo claro. Estoy en contra de esto y luego hago la detección. ¿Se va ganando o se va perdiendo esta guerra? Y yo creo, este es el tercer punto, esta guerra se va perdiendo. ¿No? Estamos perdiendo la guerra cultural. Los que estamos en contra de ella, los que estamos en contra de esta destrucción de nuestra tradición y de este mundo nuevo que nos viene, fraternal y tal, estamos en contra. Miguel Ángel, perdón un momentito. Son las 20:47. En principio a las 21 tendríamos que terminar y yo quiero al menos hacer 2 o 3 preguntas. Podemos alargar un poco más. Entiendo que por la anuencia y benevolencia de... Y tantos, o sea que realmente no llevo... Yo entendía que eran 20 minutos lo que tenemos cada uno. Sí, estábamos entre 10 y 15 minutos. Vale, vamos. Intentaré no excederme, pero intentaré al menos sí conservar mi pequeño... Venga. Lo tengo tan organizado, si se queda alguna sin decir, intentaré no excederme y no acumulamos retrasos. Bien, el tercer punto, como digo, es el de que vamos perdiendo, ¿no? En mi juicio. Hay el debate de hoy, que es una publicación que pertenece también de alguna manera a los propagandistas que nos congregan. Había un artículo hace poco en contra de la guerra cultural, de José Peláez, en el cual venía a argumentar algo así como ¿por qué no hay que dar la guerra cultural? Porque la derecha o el centro derecha tiene que está en el statu quo, ¿no? Está con lo que hay, y lo que hay mayoritariamente es el centro derecha, y por lo tanto, pues dar la batalla por algo que ya hay, esto es para los belicosos otros que vienen a destrozárnoslo y tenemos un poco pues que impedir que lo hagan, pero nosotros ya estamos con el triunfo de los tiempos, ¿no? Yo creo que es un diagnóstico netamente equivocado, por lo que he dicho antes. Yo no creo que en nuestra sociedad el statu quo sea así. Yo creo que el statu quo cada vez es más, poco a poco, lógicamente, pero cada vez, y si miramos en retrospectiva, de una manera en realidad veloz, poco a poco, pero veloz, de año tras año, una sociedad donde se ha aprobado la eutanasia prácticamente sin ninguna oposición y sin ningún debate. Una sociedad donde, por supuesto, el aborto ya lleva tiempo ahí mantenido como una especie de consenso que cuando intentas atacar ya ni siquiera te dan argumentos, simplemente te dicen que no rompas consensos, que eso ya está acordado, un poco como si fuera, pues no sé, el sistema copernicano o algo así. La ley trans la tenemos dentro de poco tiempo y, curiosamente, la mayor oposición a la ley trans viene del feminismo radical. Es una batalla interna interesante en ese mundo actual, pero no viene de... yo no estoy viendo que venga de la política y no estoy viendo tampoco que venga de la Iglesia. Un mundo en el cual las cuotas, la discriminación positiva ya prácticamente están normalizadas. El propio artículo al que me refiero, en un momento determinado decía, bueno, es normal que al hablar de violaciones se piense uno, sobre todo en las mujeres, porque las mujeres son las únicas que sufren violaciones. Esto no es así. O sea, hay violaciones de hombres también. Pero me parecía significativo de cómo el propio artículo había comprado tanto esta versión de alternativa, que es la que hoy cunde en contra de lo que decía el artículo, que decía, no, el statu quo es de centro derecha, no, el statu quo ya es otro. Y ese te lo has comprado tanto que hasta te crees que no hay, te has creído la frase que adoraría cualquier feminista radical de que las únicas violaciones que hay, o las únicas que importan, son las que se hacen a las mujeres. Los hombres, por desgracia, también son violados en menor medida, pero son. Lo sabemos todos. Cuarto punto y último, termino con esto. La guerra cultural hoy, el enunciado es que la guerra cultural hoy se libra en los márgenes y quizá
deba ser así. Entre paréntesis, añadido al final. ¿Qué quiero decir con que la guerra cultural se libra en los márgenes? La batalla cultural, como ya he apuntado antes, no se libra, y esto es un poco lo que intenté decir en aquel artículo que ha tenido un cierto éxito sobre dónde están escondidos los intelectuales cristianos. Hoy los grandes medios de comunicación, que presuntamente, que por ser de la Iglesia, por ejemplo, deberían oponerse a esta civilización alternativa a la civilización occidental judío-cristiana, estos medios de comunicación no libran la batalla cultural, no se percibe en ellos una batalla a este respecto. Dan COPE, sé que luego estará en otra sesión el director de contenidos de COPE, pero la cadena COPE, 13TV, yo veo eso, veo westerns, veo programas de fútbol donde se dicen tacos y todo esto, que bueno, pues no me voy a poner tampoco a eso, pero batalla cultural como tal yo no veo en esos lugares. Sí que la veo, sin embargo, y sería injusto no recordarlo, igual que sería injusto entenderlo de dónde están escondidos los intelectuales cristianos como que no hay intelectuales cristianos, sí que hay batalla cultural, pero en los márgenes. ¿A qué prefiero con los márgenes? Redes sociales, iniciativas como esta, de reunión, iniciativas de las propias universidades, que enseguida se han puesto a sacar y a discutir sobre este asunto. YouTube, podcast, YouTube, o sea, youtubers me refiero. Por supuesto que en ese mundo por suerte, hay un abanico enorme. Y a lo mejor, como decía al principio, tiene que ser así, y voy acabando ya, a lo mejor tiene que ser así, es decir, cuando vas, como si, ya dado que he dicho en el punto 3 que vamos perdiendo la guerra cultural, lo lógico en el punto 4, es decir, cuando vas perdiendo una guerra, recurre a la guerrilla. A lo mejor tiene que ser así, a lo mejor es el mejor método. Ahora bien, tan pretencioso es pedir, al menos a estos grandes que no la libran, que al menos no boicoteen la que se hace en los márgenes. Dicho de otra manera, los instalados, ¿tanto sería pedir a los instalados que no boicoteen a los guerrilleros? Porque esto a veces ocurre. Estamos en el 8M hace 3 años, creo recordar, un 8M con un manifiesto claramente anticivilización occidental, proabortista, anticapitalista y tal. El cardenal de Madrid, Osoro, se apunta a esto y dice que sí, que se apunta al 8M. O bien ignorando que había ese manifiesto, lo cual no tiene perdón, porque hay que saber, y además este manifiesto lo conocíamos todos, o bien creyendo que de alguna manera sí coges la parte buena, te apuntas a lo bueno, pero a lo malo. Pero esto no es lo que ocurre cuando tú te apuntas a algo. Estos matices no existen. Si tú te apuntas a algo, te apuntas a ello. Y mientras otros en los márgenes estamos combatiendo y haciendo ver que el 8M incluye trampas, que lleva trampas dentro, que no hay que comprar, uno pediría que al menos no se le boicotee desde la instalación apoyando eso. Tampoco digo que haya que oponerse. A lo mejor un respetuoso silencio no vendría del todo mal. Lo pongo como ejemplo, obviamente es un ejemplo puntual, anecdótico, todo lo que queráis, pero es que me gusta bajar las cosas a lo real, a lo cotidiano. Un último ejemplo, los colegios católicos, que también mencionaba en mi artículo, ¿no? Cuando llegan yo no pido tampoco una especie de adoctrinamiento masivo, pero sí de los colegios católicos, lejos de mí, pero cuando uno ve que le llegan oleada tras oleada de alumnos, muchas veces provenientes de colegios católicos, con una ignorancia absoluta de todos estos temas, uno pediría, ya digo, no que se recomiende ver a tal youtuber o seguir a tal persona en Twitter en los colegios, me parecería absurdo que se hiciera, pero al menos sí, ni siquiera que se obliga a creer, lo cual todos sabemos, también desde San Agustín, por cierto, que es totalmente absurdo. De acuerdo, pero sí al menos que se den los instrumentos básicos de conocimiento de la historia sagrada, de la Biblia, de la tradición occidental, para que una persona luego en un momento dado pueda apuntarse a eso. Y esto no está pasando. La gente sale de estos sitios sabiendo hacer murales sobre la paz, sabiendo probablemente apuntarse al 8M o celebrando estas nuevas festividades, este nuevo santoral laico, que son como es el 8M, pero no conociendo, pues eso, cuáles son, yo que doy ética, cuáles son las 3 virtudes teologales, para luego yo poder explicar bien las 4 cardinales, que son las que me interesan, porque en el fondo estoy dando a Aristóteles. Que se pudiera un poco conectar y saber, y hasta ahora, de hecho, esta simple pregunta prácticamente nunca he conseguido que se responda bien. Por lo tanto, el reactivar esa posibilidad en los instalados, y los colegios, desde luego católicos en España, es algo muy instalado, es algo preponderante, las universidades hay 16, o sea que son cosas que están ahí muy potentes, a reactivar desde esos puntos esas vías de conexión, creo que sería fundamental. Acabo con una lucecita de esperanza.
Yo cada vez me encuentro más a chavales que ya a sus 20, 20 y pocos años recuperan o reavivan de alguna manera su fe o su interés por la tradición occidental o son conscientes de lo que nos está pasando y quieren oponerse a ello. No les gusta el mundo al cual le conduce esta fraternidad universal patrocinada por Facebook, Apple y Progre, Y, Woke. No les gusta y saben oponerse y redescubren su tradición. Pero claro, son chavales de 20 y tantos años a los que de repente les tienes que enseñar pues, estar por una iglesia y explicarle que es un ecce homo. Escuchar un dicho y explicarle qué es la parábola de los talentos. Esto son anécdotas reales que me ha pasado. Son muy bonitas porque ves a una persona por primera vez a los 23 años, una persona, ya digo, próxima al mundo al católico y probablemente con formación católica, descubrir que hay una cosa llamada la parábola de los talentos y que te enseña ahí que, oye, que si tienes mucho tienes que dar mucho. Pues, pero por otra parte, aunque tiene esa parte bonita, por esa parte yo creo que es una llamada de atención. Como la que tú, muy bien dada, me has dado hace un rato y yo ya obedezco. Oye, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu paciencia y por tu generosidad. Por cierto, la camisa que llevas buenísima, ¿eh? Tengo que decírtelo también. Tengo que decírtelo también, el lema de la camisa buenísima. Bueno, bien. Hay que hacer la guerra en todo, hasta en la indumentaria, ¿no? En la cultura, en las series de... Está claro el mensaje. Según los organizadores tendríamos que terminar a las 9 porque a las 9, digamos, acabaría el tiempo para que después este debate se retransmita en la televisión diocesana de Toledo, entre otros medios. Pero como esto es el cierre primero que se hace en los programas de televisión, se hace un primer cierre y después se hace un segundo cierre. El primer cierre lo hacemos aquí y yo voy a sintetizar las preguntas de quienes están participando en nuestro debate y las voy a sintetizar y además las voy a personalizar. Es decir, la mayoría de las preguntas que se han dirigido a Fernando García de Cortázar en el chat del debate están referidas a la Iglesia. Es decir, si la Iglesia revertirá esta tendencia, si la Iglesia está actuando de ingenua o está actuando de otra forma. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en la Iglesia, Fernando? Tú has hecho referencia en tu intervención a esta cuestión respecto a la batalla cultural. En segundo lugar, a Mario Garcés, que es un gran descubrimiento para algunos de los que están presentes en el chat de este debate, se centran las preguntas en la cuestión de los partidos políticos. Por cierto, hay alguna interpelación ad personam o ad hominem, ¿no? Es decir, usted que está en el Partido Popular, ¿cómo entiende que el Partido Popular haya apoyado determinadas legislaciones? O sobre todo, y no voy a entrar en estas de argumentos ad hominem, sino que voy a ir a las más, cómo hacer que, si estamos perdiendo la batalla cultural porque hemos delegado el debate de ideas en los partidos políticos que están volcados en la demoscopia, en lo que dicen las encuestas, es decir, cómo hacer que dentro de los partidos políticos haya este debate de las ideas internamente. Y después también hay alguno que apunta si determinado partido político que ha aparecido ahora en el escenario, que es Vox, no está cumpliendo esa función y eso va a producir un efecto en el Partido Popular. Y después, Miguel Ángel, directamente, señor Quintana, ¿asumir la guerra de guerrillas no es asumir la derrota? Señor Quintana Paz, ¿hay que organizar la resistencia? ¿Cómo articular la resistencia? Estas son las preguntas que se están generando en este momento. Entonces, yo pediría a los intervinientes que se respondiera en el margen de entre 5 y 10 minutos y ya después tenemos que terminar como máximo este coloquio. Seguimos el orden. Fernando. Bueno, a mí me hubiera gustado que me invitaras a responder a lo que se ha planteado a Mario Garcés, por ejemplo, o a Miguel Ángel Quintanilla, pero me hubiera interesado muchísimo más porque yo lo digo, no represento en absoluto aquí a la Iglesia, he sido muchas veces un disidente, tuve algunos problemas con la propia Iglesia a propósito de un libro que se llama Los pliegues de la tierra, que tú conoces muy bien y que tú me dijiste que fue uno de los primeros libros que leíste, de lo cual me siento muy orgulloso. Entonces mi voz es una voz claramente fuera de la frontera, como dicen ahora. Y desde ese punto he de decir que yo creo que la Iglesia, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel Quintanilla, en absoluto sabe lo que se está jugando o está empleando sus fuerzas para cambiar un poco, como ha dicho ahí Miguel Ángel Quintanilla,
el triunfo, yo creo, de la guerra cultural en beneficio de los que la han planteado. Yo creo que la Iglesia se ha asomado demasiado a lo que ella considera que es acomodarse, ayornarse, etcétera, que no es eso, como yo he dicho ya desde mi presentación. Yo creo que tanto en el tema de los colegios, que es admirable la labor de los colegios y la gente que se entrega a ellos, pero creo que efectivamente, ya he puesto un ejemplo, yo me gustaría casi repetirlo aquí, que más dedicarse a hacer grandes murales sobre la paz, que les induzcan a los alumnos a leer cosas desde el punto de vista del Evangelio, de los grandes autores de la patrística, de los grandes autores que han hablado de eso, que lo conozcan perfectísimamente y se dejen ese tipo de animación pues, a otras personas. Yo creo que la Iglesia debe hacer un gran esfuerzo para resituarse. Yo creo que en este momento se ha dejado llevar mucho por esta casi farándula de lo moderno, tiene un miedo que le acusen de antiguaya y probablemente tiene que aceptarlo y plantear la guerra y decir no somos una antiguaya. Y sobre todo es llamativo que, como yo creo que se ha dicho ahí, que la guerra cultural la han ganado porque han colado entre los españoles que la izquierda es la que tiene convicciones, que mientras ella tiene grandes principios, valores y convicciones, pues la derecha, y aquí hay un representante del centro derecha, políticamente, pues solo posee pragmatismo y sentido común, ¿no? Que mientras la izquierda conserva principios, conserva ilusiones de justicia, pues la derecha como si solo viviera del conformismo, de la satisfacción por lo existente, diríamos del conservadurismo, de conservar lo que hay, etcétera, y no se vea empujada a cambiar y a introducir ideas que mejoren a todos los ciudadanos, como yo creo que debe ser el objeto de los partidos políticos. Es que en general la Iglesia tiene mucho miedo a que, por ejemplo, pues por una idea que tenga de la inmigración se le llame xenófobo, o que por la idea que pueda tener de la importancia que tiene el hecho religioso se le llame integrista, clerical, etc. Todo eso que ha conseguido introducir la izquierda a través de lo que yo llamo, inspirándome en libros que se han publicado en Francia, policías del pensamiento. Es que estos policías del pensamiento están introducidos tanto en la Iglesia como en los partidos políticos de un signo y de otro. Por ejemplo, pues que no se pueda tener una idea distinta de la que tienen las feministas hoy, las militantes del 8M, y apruebo exactamente lo que se ha dicho sobre la respuesta de un arzobispo y de un cardenal respecto de la convocatoria del año pasado, que por miedo a que se les llame homófobos, pues tragan todo. Mire, no hay que tragar todo, y menos nosotros que tenemos todo ese bagaje, toda esa tradición, tenemos que reivindicarla continuamente, como es yo lo que hago en todos mis artículos que tú has ponderado. Hasta luego. No sé lo que ha pasado. Sí, bueno, alguien tiene activado y se ha marchado el sonido. Ah, bueno, pues eso. Entonces yo creo que se está perdiendo, que la Iglesia debe buscar en su tradición motivos de originalidad para plantear a estas generaciones, que los colegios, que es admirable, yo cuando estoy en Madrid suelo estar en un colegio nuestro, el recuerdo, y llamativamente me sobrecoge el trabajo que se imponen los jesuitas o los hermanos de La Salle o los marianistas en sus colegios, pero creo que efectivamente dejémonos de grandes carteles y de grandes liturgias de la paz y introduzcamos a nuestros alumnos en las grandes reflexiones sobre la paz que proceden de la propia tradición de la Iglesia y no de estos partidos políticos populistas sin ninguna cultura, que los vemos continuamente, y aquí se han puesto ejemplos increíbles, tanto en el lenguaje, pero como se han hecho dueños del lenguaje, pues realmente muchas veces a la gente les cuesta afirmar. Con respecto a los intelectuales cristianos, es que el problema es que ya no hay, tampoco los intelectuales marxistas son oídos, o sea, no es un problema de que son oídos
pues los de las redes sociales, los periodistas, los que imponen su criterio. Y aquí sí me gustaría hacer una reflexión que probablemente pueda tener también algo que ver con la que puede hacer Mario Garcés. Es decir, el problema de los periódicos es tan grande, la crisis del periódico, acusada por la pandemia, ya no se compra mucho o tanto como en papel, por el miedo a algunos meses al contagio, etcétera, que yo creo que los periódicos están buscando sus clientes y para buscar sus clientes, pues si piensan que tienen votantes del PP, pues insisten en el PP. Si tienen votantes de Vox, como yo a veces he podido ver en el periódico en el que está escribiendo Mario, que a mí me sorprende, dada la tradición de ese periódico, pues entonces efectivamente algo hay que darles para que sigan comprando el periódico. Y esto a mí me parece clarísimo y que efectivamente, bueno, pues va a hacer del periódico pues un instrumento pues banal, pues para hacer sudokus o para enterarse a qué hora es el pasapalabra, pero no para efectivamente formar a lo que en buena medida yo sí creo que hay cosas buenas y malas. Ese relativismo no debe llevarnos a pensar que todo es bueno, esa especie de buenismo. Y respecto del partido de Mario, pues sí, yo puedo contar una anécdota personal. A mí cuando me concedieron el Premio Nacional de Historia, pues bueno, pues me comunicó el presidente del gobierno, que era Zapatero, una cosa como, bueno, creo que le manda a todo. Yo me lo tomé en serio y le contesté. Y él mismo me contestó y me llegó a decir, oye, ¿te has fijado que no te lo ha dado tu amigo Aznar en su época de jefe de gobierno, sino que he sido yo el que te lo he dado? Y ciertamente, cuando se van del poder los del PP, cuando son desplazados del poder, yo me tomé la molestia de llamar al asesor cultural del ministro de Cultura, del departamento del secretario de Cultura, etcétera, y le dije yo, oye, dame la lista de los que han sido premiados en las distintas disciplinas, eso con el PP, ¿no? Y entonces me llamó la atención, estaban toda la jornada del país, toda la jornada de la izquierda, en premios cinematográficos, literarios, históricos, etcétera, etcétera. O sea que efectivamente, quizá porque, como ha dicho Mario, su partido es un partido muy liberal, pero habría que también tender un poco a que algunos que se hubieran merecido esos premios los hubieran recibido. Nada más. Muchas gracias, Fernando. Mario, antes de que contestes a las preguntas que te plantean... perdón, hay alguna más. No, era para Mario ya. Perdón. Era para Mario. Mario, además de las preguntas, hay un lector que matiza diciendo que también la cuestión es que una vez aprobadas e insertadas en la educación de nuestros hijos a través de los currícula, esas leyes, ¿cómo podemos empezar a combatir los valores que estas leyes promueven del colectivismo, del igualitarismo? Lo digo para que completar el ciclo. Bueno, yo, a diferencia de lo que decía Fernando, me iba a preocupar si tenía que contestar yo a las preguntas de la Iglesia, pero bueno, podríamos haber intercambiado y Fernando y vete a saber lo que salía. Salía una cosa realmente iconoclasta completamente. ¿Cómo recuperar la batalla de las ideas? Mira, intentando categorizar lo que es un miembro de un partido político, yo destacaría 3 figuras posibles en un partido político. El gregario inconsciente. El gregario inconsciente, cuya función es sencillamente obedecer, no por la convicción, sino habitualmente por el miedo, la consigna de la dirección de un partido político. De esos hay en todos los partidos políticos. A propósito, también en los nuevos, porque si no, nos explicaría que en los nuevos partidos políticos todos voten lo mismo en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, la disciplina dominante existe. 2, existe otra categoría en los partidos políticos que es el miembro traumático del partido político y el traumatizante. Y lo digo en el sentido más cariñoso y con el mayor aprecio del mundo, que es el que vive en el trauma cultural de pensamiento permanente y quiere hacer valer cuantitativa y cualitativamente su parecer a costa de todo el partido político. Y luego está, y yo me inserto, y no somos mayoría, lo digo claro, ni en el Partido Popular ni en otros partidos políticos, lo digo claro, porque en esto el mal está extendido. Estamos los que consideramos que tenemos que mantener un equilibrio.
¿Y en cómo lo hago yo? Y voy a tirar un poco de mi segundo apellido, tiro de San Agustín en este caso, y aplico un poco patrón de San Agustín. ¿Qué es lo que pienso? Si el 90% del pensamiento de mi partido es acorde con lo que yo pienso, sé que voy a tener, no el margen que decía Miguel Ángel, sino en este caso es más banda ancha, voy a tener un 10% donde yo concilio o puedo conciliar mal el sueño más de una noche. Es que si no, no sería un ser pensante. Es que si no, no sería un ser libre. Esto no lo vais a escuchar a muchos partidos, muchos miembros de un partido político, pero hay que empezar a decirlo ya. Desgraciadamente, como sabe Fernando Lostau, soy alto aragonés y en esa tradición de humanistas liberales aragoneses no nos callamos. O sea, esto es así desde hace un siglo. O sea, no podemos callarnos. Si hubiera un tema preternatural o de derecho natural o moral que de alguna manera impidiera que yo estuviera en mi partido, yo abandonaría mi partido. ¿Se libra la batalla? Sí. Por ejemplo, se ha hablado de eutanasia, ha hablado Miguel Ángel. Claro que hubo un debate interno sobre qué votar. Votamos en contra, lógicamente. Pero había opiniones de todo tipo. Vamos a dar libertad, evidentemente, de conciencia a cada uno, y se podría haber votado y todos votamos lo mismo. Se abren debates con suficiente profundidad o intensidad. Bueno, pues seguramente a mí me gustaría que esos debates fueran más amplios. Quizá porque yo formo parte del género inconexo de los intelectuales y de los técnicos, y soy menos obrero. Pero insisto, y esto creo que Cayetana iba a hablar en la anterior mesa, a la cual le tengo muchísimo cariño y he sido su portavoz adjunto durante su periodo y siempre estaré agradecido al trabajo que me dejó hacer. Ese equilibrio que tiene que haber entre autoridad y libertad en un partido político es un problema que el que tiene conciencia liberal lo lleva por las noches hasta las 2 de la madrugada. El que no tiene conciencia y es un gregario, le da absolutamente igual. Y cuando se conduce un partido político exclusivamente por el terror de los mediocres, los partidos políticos no van hacia adelante. Hablo de todos los partidos políticos, ¿eh? No estoy singularizando, evidentemente, en el Partido Popular, sino en todos los partidos políticos. Vox y Partido Popular. Esa es una pregunta clásica, con una respuesta para mí muy sencilla. Yo comencé en política con José María Aznar en el año 2000, cuando no le dábamos las condecoraciones a Fernando García de Cortázar. Luego yo formé parte de la Comisión de Secretario de Estado, su secretario, 7 años, y efectivamente vi de todo. Vi de todo, y como secretario de Estado de Servicios Sociales o como subsecretario de Fomento, algunas cosas me escandalizaban, Fernando, me escandalizaban, pero bueno, digo, a ver, ¿qué clase de compensación moral intertemporal hay aquí? Y yo lo desconozco, porque cada ministro había que tenía sus preferencias y el Consejo de Ministros acordaba. Yo ahí, ya digo, no me voy a levantar de una comisión por un nombramiento específico, pero desde luego algunos me podían perturbar mi sentido. O sea, en un momento determinado, el Partido Popular amalgamaba la totalidad de la derecha. Yo, insisto, empiezo con José María Aznar. Ahí estaban los conservadores, estaban los democristianos, estaban los socialdemócratas, estaban los liberales. Habían diferentes tendencias y todos caminábamos juntos. Os voy a poner un ejemplo. Yo fui uno de los ideólogos de la campaña de Pablo Casado para las primarias. Al segundo día de constituirnos, montamos un grupo de intelectuales, bueno, intelectuales, de personas que tenían que hacer un poco de discurso, más allá de que Pablo lo sabe hacer muy bien por sí mismo. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, las variaciones de cada uno, en función de si es el sol mayor o mi bemol mayor. Eso no voy a entrar ahora porque daría para un debate político más allá del debate de las ideas de hoy. Yo nunca me olvidaré, y lo voy a decir con absoluta sinceridad aragonesa. Aquel día nos constituimos, había 2 personas del Opus Dei, había alguien con vocación jesuítica y estaba yo, que era un liberal. En el fondo, era un poco lo que había sido el PP a lo largo de los últimos 20 años. La combinación de diferentes corrientes que tenían que ponerse de acuerdo. Yo os aseguro que aquella reunión acabó mal. No voy a decir cómo acabó, pero acabó con una tensión muy, muy fuerte. Pero caminábamos juntos. Y creo sinceramente que ese camino hay que andarlo. Cabían 2 opciones para el conservador que no se sentía identificado con el Partido Popular. Cabía salir y montar una alternativa política.
quizá porque algunos consideraron, y no seré yo el que lo niegue, que se había desistido de la batalla cultural. Efectivamente, lo he dicho antes, la tecnocracia imperó durante un tiempo determinado. Y yo tengo el gorro de inspector de Hacienda, de interventor del Estado, de intelectual, de novelista y hasta de actor de cine y de productor de cine. Puedo hacer muchas cosas, pero es verdad que imperó la tecnocracia. Yo pensaba dejar la política. Cuando me cesaron como secretario de Estado para montar una vicepresidencia y un ministerio de igualdad, pues la verdad es que yo me fui a casa tranquilamente. Pasé mi catarsis un fin de semana y por amor, una vez más por amor, entré en las primarias de Pablo, no por amor a Pablo Casado, sino por otro tipo de amor. Me llamó una persona y me dijo, vente aquí, que vamos a montar la plataforma de apoyo a Pablo Casado. Pues os puedo asegurar que pensé que el partido político que a mí me había dado todo, y ahí hay una muestra de fidelidad, desde luego personal, y puedo entender que no se comparta el régimen de fidelidades e infidelidades de cada uno, tenía la posibilidad, desde el núcleo, desde dentro, de forjar una guerra cultural interna, que pudiera reposicionar nuevamente al Partido Popular. El resultado no voy a valorarlo porque esto daría para mucho, lo que ha pasado en este último año y medio, porque cada día y cada mes daría para hacer múltiples valoraciones. Y por último, por supuesto que hay leyes, toda ley es ideológica, toda ley es ideológica. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de que la izquierda quiere imponer la ideología tributaria. Hombre, y nosotros también, los liberales, queremos imponer nuestra ideología tributaria, que queremos derogar impuestos. A ver si la política tributaria no es ideológica, faltaría más. Hablo solamente de los tributos, para hablar de un tema técnico, que a propósito es un tema más que técnico, también muy axiológico. Realmente, ¿qué hacemos con la libertad? ¿Qué hacemos con nuestro patrimonio? ¿Qué hacemos con nuestras rentas? ¿Y qué hacemos con la redistribución de las rentas en una sociedad que queramos que sea más progresiva y mucho más justa? Algunas leyes, es cierto, que han forjado un ideario preestablecido con un matiz, que lo digo aquí, según encuestas que se han hecho, el 83% de los docentes de centros públicos de enseñanza votan a partidos de izquierda. Digo solamente eso, porque el puzzle habría que componerlo íntegramente, la enseñanza concertada, la enseñanza privada y la enseñanza pública. Mi hija, por ejemplo, va a un centro concertado, mi hija menor va a un centro concertado religioso. Cuando mi hija, todos los fines, yo estoy divorciado, tampoco soy perfecto. Cuando hablo con mi hija y cuando me dice mamá, digo papá, me han dicho tal cosa, mi hija es bastante reflexiva, bastante autocrítica, lo pasará mal en la vida como yo, vivimos en los márgenes como Miguel Ángel, y esto vivir en el margen es incómodo, es heroico a veces, sobre todo en un partido político, vivir en los márgenes siempre es complicado, en los umbrales, pero yo siempre le intento explicar la realidad de una manera neutral para que ella se forme opinión crítica. Intento despegarla de ese pegamento ideológico que pueden tener algunas leyes. Pero es una labor que tengo que hacer yo. Alguien dirá, hombre, sería mejor no hacer esta labor de limpiar para volver otra vez a forjar. Sí, pero desgraciadamente esas leyes son aprobadas por el Congreso de los Diputados y las mayorías en el Congreso son resultado de votaciones, fruto de lo que piensan los ciudadanos españoles. Y eso es así. Por lo tanto, crear esa conciencia crítica, incluso, insisto, en niños, nos obliga a hacer una tarea de pulimentación, de barniz, y luego de volver otra vez a que desarrollen ese pensamiento crítico. Oye, y yo estoy abierto, te lo digo, para cualquier otra jornada de este tipo, política, sí, perdóname, lo que sea. Ya, vamos, perdóname, pero es que me están sacando tarjeta roja a mí ya, porque además... Perdón. No, tienes toda la razón. Miguel Ángel Quintana Paz. Miguel Ángel, tu tiempo. Muy breve. Y contigo damos por finalizada la sesión. Aunque tienes razón, Mario, ¿no? Que las ideas que han surgido darían para mucho. Voy directamente a responder a las dos preguntas que me planteabas. Asumir la guerra de guerrillas, asumir los márgenes, no es ya asumir la derrota. Yo en realidad no me gusta estar en los márgenes, en contra de lo que ha dicho Mario. O sea, a mí me gustaría estar en el centro del cogollo y poder difundir ideas que mantuvieran nuestra tradición vigorosa, pues desde lugares. El problema es que esto no existe. Entonces, y esto no depende de mí, obviamente, que soy un pobre hombre que anda por ahí dando clases en su universidad de provincias. Esto no. Yo lo que veo es que de facto, y
Veo que hay esas instituciones, que en los medios de comunicación veo que está la COPE, veo que está 13TV, veo que no dan espacio a esto. Entonces, pues yo qué le voy a hacer. Por suerte hay otros sitios donde sí se da. Es más, cambiando del mundo de las humanidades, y de nuevo voy a ejemplos muy concretos, pero es que creo que de verdad son ilustrativos. Ya sé que a veces queda mejor hablar en las nubes y parece que el otro es como muy personal, señalar. Lo siento, yo como docente creo que los ejemplos son ilustrativos. En ciencias sociales, no en humanidades, en ciencias sociales hay un ala, hablando de la política, pero hablando de la Iglesia también, voy a mezclar las dos. Hay un ala de Ciudadanos que se sale de Ciudadanos, un ala más socialdemócrata, más tecnocrática, la tecnocracia de la que nos habló Monseñor Argüello el otro día y hoy también ha salido. Hay un ala que se sale de Ciudadanos defraudada porque le hubiera gustado pactar el PSOE y tal, por Tony Roldán, o sea, una figura que era importante, y a los 2 segundos de salirse del partido, ESADE, es decir, los jesuitas a los cuales Fernando García de Cortázar pertenece, le montan un chiringuito. Lo voy a decir así, bueno, think tank, vale, podemos llamarlo como queramos, le montan una institución. Esto no pasa en el otro lado nunca, no pasa, o sea, pero le montan un chiringuito al centro izquierda tecnócrata que ya tiene piedras de papel, politicón, agenda pública, o sea, la Fundación Alternativas. Hay un montón de productores de ideología desde el centro, izquierda o izquierda. Hay un listado enorme, pero por si no hubiera bastantes, los jesuitas deciden montar otro más. Que no soy amante del pensamiento, ojalá hubiera el triple de fundaciones, de think tanks, no tengo nada en contra de que se haga, tengo algo, un poco de escepticismo hacia por qué siempre se hace en el mismo espacio, por qué no hay esa proliferación y esa dar la palabra a instituciones de ciencias sociales en el centro derecha. ¿Existen? Muy pocos, muy pocas. O sea, está la FAES ahí, que está medio, reconozcámoslo, no es una voz pública. Yo no he visto un tuit de FAES pasar por mi timeline desde hace años. Y hay poco más. O sea, estaba Red Florida Blanca muy activa, de la cual nuestra común amiga Benjumea, con Mario y mía, pues la verdad es que hizo una labor loable, pero ya tampoco no está tan activa. Es decir, al final, a mí me encantaría, ya digo, que SADE montara un chiringuito de centro y otro chiringuito de centro derecha y tal, y que la gente colaborara allí y que estuviéramos en el centro del debate, pero no lo estamos, entonces hay que recurrir a los márgenes. Desde los márgenes, y yendo a la segunda pregunta, ¿cómo se puede articular la resistencia allí? Bueno, lo bueno de los márgenes es que no necesitamos una cabeza rectora, no necesitamos un centro, sino que son células independientes. Hay un montón de gente haciendo cosas muy interesantes en los márgenes, con pocos medios, de todo tipo y de lo más originales. Estoy pensando desde una asociación de jóvenes conservadores que han detectado que no les gusta la sociedad que les planteamos, se llaman Revolutio, llevan unos pocos meses. Al mes de fundarse ya tenían 1000 miembros. Por redes sociales es verdad que hoy en día esto es más fácil que hace años. Pues Revolutio, a los pocos de fundarse tenía 1000 miembros y son personas que hoy han decidido, ayer decidieron ir al mural este que hay, presuntamente feminista, en realidad con mujeres, todas ellas, de izquierda o de extrema izquierda, y poner, no han sido los que han vandalizado, los vándalos han llegado después, estos están radicalmente en contra de la vandalización, sino que han puesto papeles perfectamente despegables sin dañar en nada la integridad artística del mural, insisto. Han puesto carteles diciendo, oiga, que es que esta señora es comunista, que es que esta señora fue terrorista, que es que esta señora es abortista. Para saber, porque es información, y bueno, esto hasta ahora parece que la calle o los murales eran solo de la izquierda o eran solo de los anti-iglesia. ¿Por qué no utilizar este tipo de medidas? Entonces, y esto lo han montado unos chavales de 20 y pocos años. Y ya están. Está corriendo por las redes un vídeo desde hace 3 días, por poner otro ejemplo, de lo más gracioso, de lo más original, que se ríe del centro centrado, de este centro presuntamente tecnócrata al que SADE luego monta instituciones, pero que en realidad siempre está sesgado hacia una mentalidad, porque no tiene normalmente un pozo de valores, pues eso, judeocristianos, está luego siempre sesgado hacia una visión, pues esta visión de la fraternidad universal del mundo. Y se ríe de todo esto. Bueno, y está teniendo un éxito extraordinario. Esto lo ha hecho un chaval anónimo desde su ordenador. En un rato no, porque le ha llevado tiempo, pero lo ha hecho eso. Y dentro de unos días voy a poner una película a mis alumnos que ha hecho otro chaval, a mí me lo parece, pero ya soy muy viejo, pero tiene 35 años, John Biar, es un director de cine, que ha hecho una película sobre ETA, pero no solo sobre ETA, que a veces también tenemos este riesgo de cuando hablamos de ETA parece que ya lo come todo y entonces hay que hablar de ETA y no nos salimos de ahí. Él habla en esta película, se llama Traidores, va a estrenarse, por cierto, a finales de este mes, en toda España, os la recomiendo a todos, yo la vi en la Seminci, excepcional, porque no es una película sobre ETA, sino que es una película que a partir de ETA, a partir del asunto de ETA, él narra la relación con su padre, porque su padre, el título es Traidores, su padre fue un traidor
de la primera ETA. Pero es sobre todo, también lo podemos leer como un relato casi edípico, el padre de hecho es psicoanalista. Y entonces, yo sé que esto va a funcionar con los alumnos porque no es, os voy a poner el enésimo documental sobre ETA, que yo me los trago, pero a lo mejor en las nuevas generaciones ya no tanto. O sea, son cosas que, como veis, no tienen que ver en el cine, en las redes, en la calle, pero que la gente está haciendo. Y ya digo, lo único que pido es que desde los centros de los cogollos, en los que yo no estoy, pero ya digo que no me importaría estar, desde los cogollos no se boicotee esto, simplemente. Muchas gracias, Miguel Ángel Quintana Vaz. Bueno, antes de dar palabra para que finalice Agustín Domingo Maratalla, quiero agradecer a los participantes en esta sesión, en este diálogo, en este debate, en esta puesta en común de ideas y sobre todo a todos los que están presentes. Pido perdón a quienes han escrito en el chat con interpelaciones, preguntas que no hemos podido formular y muchas gracias a todos. Doy la palabra a Agustín. Muchas gracias, Paco. Simplemente quiero agradecer la moderación que has hecho y sobre todo el hecho de que poco a poco nos hemos ido calentando y podríamos seguir más tiempo este debate y este coloquio porque realmente todos nos hemos quedado con ganas de más. Simplemente quiero emplazarles al próximo lunes que vamos a seguir con el seminario. Hablé con Cayetana Álvarez de Toledo y por lo tanto, puesto que no pudo venir el lunes pasado, se comprometió en intervenir los 15 primeros minutos del próximo lunes, día 15. Por lo tanto, tomad nota si queréis. Vamos a mantener la estructura de los seminarios que teníamos previsto y, por lo tanto, ella al principio tendrá un diálogo con nosotros y luego, desde las 8 menos cuarto en adelante, mantenemos la estructura. Recuerdo que el próximo día Pablo Velasco Quintana intervendrá con el tema con Cristina Casabón, Ana Iris y Mariona Gumpert. Realmente el próximo día tendría que ser el Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, realmente no había intencionalidad en poner todas las damas el mismo día, pero bueno, ha resultado así y bueno, así ha quedado. Gracias de nuevo a todos y buenas noches. Hasta la próxima, el próximo lunes.